Como bien sabes, el gasóleo ha ido perdiendo fuerza a nivel comercial en los últimos años. Este combustible ha estado últimamente muy denostado y eso ha provocado que las ventas de este tipo de vehículos hayan pasado de copar en nuestro mercado prácticamente el 65-70% a no representar más del 20%. En el horizonte está la normativa de 2035 que prohibirá la venta de vehículos con motores de combustión que utilicen, valga la redundancia, combustible fósil, al menos tradicional, porque en ese horizonte ya se contemplan esos combustibles sintéticos. Sin embargo, hay fabricantes que todavía siguen optando por el diésel como combustible para animar sus vehículos. Y uno de esos fabricantes es Mercedes. Sí, la firma de la estrella es cierto que también está inmersa en una fuerte electrificación, como te hemos ido demostrando en el periódico de la energía, con las pruebas del EQA o del EQB e incluso del EQE. Sin embargo, Mercedes también es consciente de que hay determinados modelos que tienen mucho peso o que mejoran su estrategia comercial con el gasóleo como combustible principal. Y uno de esos modelos es este GLC que tengo aquí a mi lado y que hoy en el periódico de la energía, canal al que espero que estés suscrito y con la campanita activa, vamos a probar en la que para mí es la versión más interesante y más equilibrada de toda la gama. El 220D, sí, D de diésel. Pero seguramente, si pones el foco en el parabrisas, veas que la etiqueta que luce no es la verde, sino la verde y azul correspondiente a la etiqueta Eco, porque este GLC 220D tiene alma electrificada, y es que debajo de esta carrocería tenemos un sistema microhíbrido que le dota de ese sello Eco y con el que vas a ser mucho más eficiente que con cualquier otro combustible que se te ponga ahora mismo por delante. ¿Quieres saber por qué? Pues eso es lo que te vamos a analizar ya mismo en este vídeo, que comenzamos ahora mismo. Antes de entrar en materia, vamos a desgranar un poco el diseño de esta nueva generación del GLC. Se trata de la segunda entrega del SUV alemán, que además se ha convertido en el modelo más vendido de la marca de la estrella en los 2 últimos años, acumulando desde su llegada en todo el mundo en 2015 nada menos que 2,5 millones de unidades. Para esta nueva generación los diseñadores germanos no se han rebanado demasiado los sesos, pues a simple vista parece no haber cambiado mucho, aunque sí es 6 centímetros más largo y 4 centímetros más bajo, lo que le permite cifrar unas cotas de 4,72 metros de longitud por 1,89 de ancho y 1,64 de alto. Como ocurría hasta ahora, se puede elegir con carrocería SUV, que es la que estáis viendo en esta videoprueba, o con una coupé de corte más deportivo, al tiempo que las líneas de acabado son las Avantgarde y AMG que protagoniza estas líneas y que ofrece detalles específicos. En cuanto a los elementos estéticos más destacados que han cambiado en esta nueva generación, están principalmente focalizados en el frontal. Aquí tenemos tres aspectos que llaman poderosísimamente la atención y que le otorgan de ese carácter a este GLC. El primero, los grupos ópticos, con tecnología LED de serie, pero ojo, en opción podemos montar tecnología Digital LED, que nos permite tener, además de un mejor haz de luz, la posibilidad de proyectar imágenes en la carretera a nivel de seguridad, además de tener una animación muy chula cuando encendemos o apagamos el vehículo. El segundo, la parrilla más ancha, mucho más grande que la de su generación precedente y que en el caso de esta versión AMG tiene el estampado de la estrella. Detrás tenemos unas lamas que se abren o cierran en función de la demanda aerodinámica, por lo tanto esta parrilla es activa y como ves además juega un papel importantísimo para conectar esos grupos ópticos. Y el tercer punto son los paragolpes, mucho más robustos, mucho más deportivos además en el caso de esta versión AMG, con estas molduras en negro, con estos apéndices aerodinámicos que la verdad es que le otorgan un aspecto mucho más deportivo. Las llantas, que si bien parten en el modelo de las 18 pulgadas, en el momento en el que incorporas el nivel AMG ya arrancan en las 19. De manera opcional tienes un sinfín de juegos, como son estas de 20 pulgadas, lógicamente firmados por el departamento deportivo de la firma de la estrella, y que lucen un diseño característico multirradio que la verdad es que es muy llamativo, pero que eso sí, te va a costar unos 2.500 euros.
O por último, en la zaga, que a mí personalmente me recuerda ahí bastante a la del GLB, o en este caso también a la del EQB, con unas formas bastante voluptuosas. Destacan los grupos ópticos muy estilizados y que se meten directamente en el portón, por cierto, con tecnología LED. Pero eso sí, hablando de LED, huyen de la típica tira que está predominando ahora mismo en el mercado y que los conecta. En este caso tendríamos una moldura que sería cromada en las versiones Avantgarde y en el caso de las AMG en negro. Sin salir de esta zona trasera, tengo que decirlo, siguen sin gustarme los escapes falsos, los paragolpes muy deportivos, muy robustos, pero estas dos molduras, para mí, sobran. Más atrevido que el exterior es sin duda el interior, que mantiene la disposición vista en los últimos productos de la firma de la estrella. Ofrece una apariencia moderna pero sobre todo digital. Por un lado está compuesta por un cuadro de instrumentos de 12,3 pulgadas con un sinfín de menús y la posibilidad de personalizar la vista a nuestro antojo. Por cierto, todo esto se maneja mediante los comandos táctiles situados en el volante y nos permite cambiar entre la vista clásica, la deportiva, poner el mapa, la asistencia o incluso el servicio. Ahora bien, no obstante, el foco principal de la mirada se va a ir directamente al monitor central dispuesto verticalmente y que tiene unas dimensiones de 11,9 pulgadas. Él se convierte en el cerebro de operaciones del vehículo y prácticamente con él se prescinden de los botones físicos, más allá de esta tira situada en la parte inferior con una serie de comandos también táctiles pero con pulsación. Entre ellos destaca sin duda la huella dactilar, el pulsador de huella dactilar que nos permitirá, cuando pongamos nuestro dedo encima, acceder a nuestro perfil de usuario. Respecto al sistema multimedia, el MBUX ha evolucionado y ahora ofrece un lenguaje mucho más natural con la máquina, pero es que además la interfaz es muchísimo más rápida e intuitiva. Ahora bien, pese a esa intuición, deberás tener un periodo de adaptación bastante amplio para sobre todo manejar los innumerables menús que ofrece cuando vayas circulando en marcha. Un detalle que no me ha gustado demasiado es que integra de manera táctil el climatizador. Para finalizar con este apartado de pantallas, tenemos un head-up display gigantesco proyectado en el parabrisas. Y digo gigantesco porque el monitor que estaría representado tendría una diagonal de nada menos que 25 pulgadas. Con eso tenemos un montón de información sin necesidad de despegar la vista de la carretera. De la calidad poco que objetar, salvo que este GLC sigue empleando demasiadas superficies en negro piano, el cual, si bien es bastante llamativo y elegante, se ensucia y raya con relativa facilidad. Pero en líneas generales este GLC cumple bastante bien con su condición premium, más si sacas la chequera y empiezas a pedir opcionales. A destacar las innumerables tapicerías de cuero, algunas en cuero napa, o las molduras decorativas. Lo que sí viene de serie es el sistema de iluminación ambiental, con una opción dinámica que cambia de manera automática según circulamos. En cuanto a la habitabilidad, el haber crecido 1,5 centímetros en su distancia entre ejes hasta los 2,89 le permite ofrecer una zona trasera amplia para personas de hasta 1,90 metros, ya sea tanto por el hueco para las rodillas como para la cabeza. En lo que a confort se refiere, tenemos climatizador independiente, salidas USB y respaldos reclinables hasta en 10 grados. Si hablamos del maletero, este crece 50 litros respecto a su predecesor, alcanzando ahora los 600 litros que le sitúan por delante de sus principales rivales, la mayoría en el entorno de los 550 litros. Además de este gran volumen, ofrece unas formas regulares e incluso tenemos un doble fondo bastante práctico que, eso sí, no estará disponible en las versiones híbridas enchufables. Esta segunda generación del GLC es la más electrificada de toda su historia. Y no lo digo única y exclusivamente porque podamos optar por la microhibridación en gasolina y en diésel, sino porque tenemos también en la gama varias versiones híbridas enchufables. Y sí, he dicho varias, y no son dos, sino tres. Y una de ellas, ojo, diésel también, con 333 caballos, un consumo exiguo y sobre todo una autonomía cero emisiones de más de 100 kilómetros. Una auténtica barbaridad. Pero en el caso que nos ocupa,
que es el de este diésel de acceso, también está electrificado y lo hace gracias a una red de a bordo de 48 voltios con esa batería, que tiene un pequeño motor eléctrico de 23 caballos que lo que hace es reducir de esfuerzo al motor de combustión. Con este sistema microhíbrido lo que nos permite, que por cierto no se puede mover de manera independiente al conjunto en modo cero emisiones, como por ejemplo sí puede hacer el Alfa Romeo Tonale híbrido o el Jeep Compass híbrido, esta red de a bordo lo que hace es, como os digo, reducir el esfuerzo del motor de combustión y además permitir tener determinadas opciones o determinados momentos en los que el motor se desconecte para circular a vela. Por ejemplo, cuando te aproximas a un atasco, el motor se puede desconectar y te puedes mover por la inercia, pero no de manera independiente. E incluso cuando vas a velocidades de crucero por autopista, el motor se puede desacoplar para así ahorrar unas décimas de combustible. Un motor de combustión, por cierto, que es un 2 litros de 4 cilindros que genera 197 caballos y 440 Nm de par, que está muy bien, ofrece una respuesta muy buena, muy contundente. En todo el rango de revoluciones se le nota muy vivo a este motor. La única pega que yo le pondría es que es demasiado sonoro, se le escucha muchísimo tanto al ralentí como en marcha, y es que ahora mismo estamos acostumbrados en una era tan electrificada y sobre todo de motores de gasolina, en la que los bloques son un poquito o suenan más refinados. En el caso de este diésel, como os digo, se oye un poquito más, pero la respuesta es muy buena, aunque el punto determinante de este motor es sin duda el consumo. Gracias a esa red de a bordo microhíbrida conseguimos mejorar el consumo con respecto al anterior 220D, y lo hace gracias a esas funciones que os he dicho, pero sobre todo homologando un consumo medio, al menos el oficial, el real, que he llegado a tener yo, de 6,5-6,6 litros. Es cierto que está muy lejos de los 5,2 litros que homologa Mercedes para este motor, pero ojo, si lo combinamos, lógicamente, con esos 62 litros de combustible, de depósito de combustible, vas a tener autonomías de 1000 kilómetros, que es una auténtica barbaridad. Decidme un eléctrico que pueda alcanzar ahora mismo ese nivel de autonomía. Sabéis que siempre os lanzo ese challenge, sobre todo con motores diésel, como fue el caso del BMW X1, que también probamos y os dejamos por aquí arriba, con 900 kilómetros en aquella ocasión. Dicho esto, la verdad es que es un consumo que hemos conseguido con el programa Confort, pero es que si te vas al Eco, que se selecciona mediante este botoncito que ya os hemos enseñado, puedes incluso llegar a rozar los 6 litros, lo cual está muy, pero que muy bien. Si quieres desatar prácticamente todo el potencial del vehículo y hacer que suene un poquito más, el modo Sport será tu programa. Y ojo, Mercedes nos dice que mejor que no carguemos nada sobre el techo. A nivel dinámico, luego tenemos el modo individual, con el que podemos cambiar los diferentes parámetros. Y ojo, que se me olvidaba, un programa de conducción off-road específico para circular por fuera del asfalto. Y es que este GLC, en comparación con otros rivales de ese segmento de Premium, le gusta mucho el campo. No tiene una gran altura libre al suelo, es cierto, son 15 centímetros, 14,5. Tiene unos ángulos de ataque, salida y ventral bastante buenos, cercanos a los 20 grados en cada uno de estos ángulos. Pero el sistema de tracción 4MATIC funciona muy bien y nos permite realizar, sin demasiadas preocupaciones, una excursión por el campo. Todo este potencial de ese motor de 2 litros con el sistema microhíbrido se gestiona mediante una caja de cambios automática de 9 velocidades y esa tracción total. La caja de cambios es suave, funciona rápido, pero no tiene un comportamiento dinámico ni muy deportivo. Como el conjunto del coche es para circular de manera equilibrada, no hace ascos a una carretera secundaria, pero su hábitat natural es sin duda la autopista. Aquí la suspensión filtra perfectamente y el consumo ya vais a ver que es prácticamente el de un mechero. Como os decía, sin ser una conducción, sin tener una puesta al punto demasiado dinámica, este GLC sí permite añadir elementos enfocados a mejorar esa dinámica, como pueda ser una suspensión neumática, fantástico, que viene adherida además a la gran novedad de este coche, o de esta generación, el eje trasero direccional, que nos permite girar hasta unos casi 10 grados las ruedas traseras, tanto en el mismo sentido como en el sentido contrario en función de la velocidad. De manera sin coste alguno puedes montar el tren de rodaje deportivo o incluso el Agility Control, con el que tenemos amortiguadores controlados electrónicamente
que nos brindan un mayor confort. Pero como os digo, el principal punto característico de este GLC 220D es que vas a gastar poquísimo y además con esa etiqueta eco vas a poder acceder al centro de las grandes ciudades gracias a esa red de a bordo. Por último, en lo que a seguridad se refiere, este Mercedes GLC ahora mismo parece un clase S porque tiene un elenco de asistentes a la conducción enorme que nos permite tener un nivel de conducción semiautónoma 2. Llegamos al final de esta prueba con un modelo que no hace sino confirmar esa frase de que si algo funciona, ¿para qué vas a cambiarlo? Pero en este caso sí que lo han cambiado y lo han cambiado para mejorarlo, para evolucionarlo. Esta segunda entrega del GLC ha sabido pulir esos desperfectos o esos puntos débiles que tenía la primera entrega y que, ojo, ya le han convertido en el modelo más vendido de la firma de la estrella en los 2 últimos años y que también le han convertido en el modelo más demandado dentro de su segmento en el mercado español, por delante de rivales como el Audi Q5 o el BMW X3. Pero con esta segunda entrega, Mercedes, como os decimos, lo que ha hecho ha sido evolucionar y además añadir esa electrificación tan necesaria en motores diésel, para intentar que no se demonicen tanto como hasta ahora. Y es que con este 220D ya has visto que puedes conseguir un consumo de combustible muy, pero que muy exiguo, al que acompaña una autonomía total de prácticamente 1000 kilómetros. Aparte de ello, esta segunda generación del GLC tiene esa terna de motores híbridos enchufables, en la que también hay una versión diésel, el 300DE. Y ojo, todos y cada uno de estos PHEV tienen una autonomía eléctrica de más de 100 kilómetros, lo cual te va a servir de mucho a la hora de realizar trayectos diarios, porque si te lo montas bien, vas a poder cargarlo cada 2 días, lo cual está muy bien. En el caso de este 220D, su apuesta está clara: cuantos más kilómetros hagas, más rentable te va a ser, y además no vas a tener restricción ninguna a la hora de entrar en las grandes ciudades. Dicho esto, ¿cuánto cuesta adquirir el nuevo GLC? Pues mira, tienes que saber que la gama parte de los 60.000 euros para la versión de acceso, que es gasolina. En el caso de este 220D, que sería la versión de acceso a los diésel, ya tienes que pagar 63.000 euros. Y ojo, si le quieres añadir el paquete de equipamiento AMG, no tendrás coste alguno. Podrás elegir entre la Vanguard o el AMG, lo cual está muy, pero que muy bien. Y además le sitúa por debajo de algunos rivales directos, como pueda ser Audi o BMW, como ya te hemos dicho. Ahora bien, si quieres optar por esta unidad en concreto, con este color blanco, estas llantas, este interior, todo, vas a tener, eso sí, que desembolsar 30.000 euros, porque parte de los 94.000 euros aproximadamente, y ojo, eso sin montar la suspensión neumática ni el eje trasero direccional, que cuestan entre los dos, es un mismo pack, prácticamente 4.000 euros. Por lo tanto, si lo sumaras con eso, que para mí sería prácticamente imprescindible para tener una mayor versatilidad dinámica, estaría rondando los 100.000 euros. Un precio quizá demasiado elevado para un coche de estas características, pero ya sabemos que el mercado está al alza en lo que a precios se refiere. ¿A ti qué te parece? Eso es lo que quiero leerte aquí abajo. ¿Elegirías este GLC por delante de otros rivales? Y sobre todo, ¿has demonizado tú el diésel? ¿O optarías por un coche de estas características con este sello medioambiental? Como te digo, eso es lo que quiero leerte aquí abajo una vez te hayas suscrito al canal, activado la campanita y espero dado a like si te ha gustado lo que te he contado, lo cual me ayudaría mucho para que este canal siga creciendo. Me despido ya hasta el próximo vídeo de El Periódico de la Energía, ya sea contacto o prueba. Cuídate y mantente conectado. ¡Adiós!